Buen día a todas, todos y todes. Bienvenidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la conferencia de prensa que realizamos con motivo del 21 aniversario de la desaparición de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, que es un acto de memoria, verdad y búsqueda permanente. Agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan en estas salas Digna Ochoa, a representantes de organizaciones de la sociedad civil y a las personas que nos están siguiendo vía redes sociales. Encabezan este evento Adela Alvarado Valdés y Manuel Ramírez Juárez, madre y padre de Mónica Alejandrina. Se encuentra también con nosotros Alan García Campos, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Janet Carmona, coordinadora en México del Programa de Personas Desaparecidas de la Cruz Roja, del Comité Internacional de Cruz Roja Internacional. Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Diana Alepe, de seguridad, del área de seguridad de Serapaz, y también se encuentra el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo del Tribunal Colegiado de Apelación. Encabeza este evento Dolores González Arabia, presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a quien le cedemos el uso de la voz para dar un mensaje de bienvenida. Buenos días a todas, a todos, a todes. Pues saludo con mucho respeto, reconocimiento y cariño a la familia de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, a su madre, nuestra querida Adela, a su padre, nuestro querido doctor Manuel, a las y los compañeros de los colectivos que están presentes, a las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado este proceso, a las instituciones aliadas, a todos, todas, quienes hoy están presentes. Hoy compartimos este espacio con un profundo sentido de responsabilidad humana. Nos convoca la memoria y la causa común. A 21 años de la desaparición de Mónica, este acto es una afirmación colectiva del que el tiempo no cancela la obligación de buscar ni el derecho a la verdad. Es una reafirmación de recordar también que estos eventos son una forma de justicia, un acto de memoria activa. 21 años son más de 2 décadas de espera, de incertidumbre, una herida que permanece abierta, pero son también más de 2 décadas de resistencia y de dignidad, sostenida por una familia que decidió no rendirse al silencio y al olvido, que ha continuado su lucha diaria motivados por el amor. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo decimos con claridad. La desaparición de una persona no se agota con el paso de los años. Nos interpela profundamente como sociedad para tomar acción frente a esta grave problemática. Mónica es una joven universitaria con una vida en construcción, con proyectos y aspiraciones. Su desaparición interrumpió de manera abrupta este trayecto, pero no logró borrar su nombre ni su historia. Al contrario, Mónica se hace presente en cada acto de memoria, en cada exigencia de verdad, en cada momento de búsqueda y en cada espacio que se abre para nombrarla y recordarla. Hablar de Mónica es recuperar su vida, su historia, sus sueños, y también hablar de su familia, su madre, Adela, cuya trayectoria ha sido ejemplar en este proceso. Una familia que se convirtió en una referencia en los procesos organizativos de las y los familiares de personas desaparecidas. Su entrega constante, dedicada, comprometida, nos confronta con una realidad que no podemos normalizar: la desaparición y el hecho de que sean las familias quienes tengan que asumir las tareas que corresponden a las instituciones. Su presencia y su voz cotidiana nos recuerdan que el derecho a la verdad no es una concesión, sino un derecho exigible,
que la búsqueda no es una opción sino un deber, y que la memoria no pertenece al pasado, sino que es una responsabilidad presente que nos da mirada y rumbo de futuro. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, reconocemos que la desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves de derechos humanos. Afecta de manera directa a la persona desaparecida, generando impactos profundos, prolongados y acumulativos en las familias, quienes se convierten en víctimas indirectas de una violencia que se extiende en el tiempo. Este espacio permite visibilizar, acompañar y reforzar el llamado a las autoridades para que ninguna línea de investigación sea abandonada, para que la búsqueda continúe con debida diligencia y con un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas, en sus familias y en las personas buscadoras. Como organismo autónomo, esta comisión reitera su compromiso de acompañar a las familias, de observar y vigilar el actuar de las autoridades, de señalar omisiones cuando existan y de insistir en el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de desaparición de personas. Sabemos que la lucha es larga y el desgaste que implica, pero también sabemos de la persistencia de las familias, transformando la conciencia social y el marco de derechos en nuestro país. Nada de lo que hoy existe en materia de búsqueda, memoria y derechos habría sido posible sin esa lucha sostenida por nuestros seres queridos desaparecidos. En la familia de Mónica y a quienes les han acompañado a lo largo de estos años, queremos decirles con toda claridad: no están solas, no están solos. Esta comisión seguirá abriendo sus puertas para la memoria, la verdad y la exigencia de justicia. A las autoridades les reiteramos que no hay cierre posible sin verdad y justicia. A la sociedad, a todas, todos, todes, les decimos que no permitamos que los nombres se conviertan en cifra ni que el tiempo borre las historias. Nombrar a Mónica hoy es un acto de dignidad. Recordar es una forma de resistencia frente al olvido, frente al silencio, frente al paso del tiempo que no logra apagar su voz ni su historia. Buscarla es un deber que no se agota, al contrario, hay memoria y exigencia. Mientras su nombre siga siendo pronunciado, la búsqueda está viva. Mónica permanece siempre entre todas y todos nosotros, hasta encontrarlas. Les abrazo con mi reconocimiento y cariño de siempre, queridos compañeros y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, Presidenta. Vamos a escuchar ahora a Adela Alvarado Valdés, madre de Mónica Alejandrina, por favor. Sí se escucha, si quiere. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, muchas gracias. Pues, buenos días a todos, todas y todes. Es la primera vez que digo todes. Gracias por acompañarnos en este acto de memoria. A 21 años de la desaparición de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado. Mi nombre es Adela Alvarado. Soy madre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, estudiante de la UNAM, desaparecida el 14 de diciembre del año 2004. Soy madre buscadora, como miles de mujeres en este país. Mi maternidad se transformó en búsqueda, en resistencia y en exigencia de justicia. Hoy realizamos esta conferencia de prensa con un objetivo claro: nombrar la ausencia, sostener la memoria y exigir que la búsqueda y la justicia no se detengan, pero también para abrazarnos, para mirarnos y para decir que 21 años, a 21 años, más de 2 décadas, seguimos aquí presentes en esta búsqueda y en esta lucha. 21 años no son solo tiempo, son ausencia acumulada, son cumpleaños sin su voz, sin su presencia, sin su sonrisa.
Son silencios que pesan más que cualquier palabra. Son noches interminables de duda, de falta de un amor, de un abrazo, de una hija. 21 años de noches interminables, preguntándonos dónde está nuestra hija y por qué nadie respondió cuando más lo necesitábamos, y aún ahora, a 21 años, nos hace tanta falta. Hoy hablamos desde una realidad que duele y que exige ser nombrada. En México, más de 133,000 personas están oficialmente registradas como desaparecidas, pero es un número oficial, no es el real. Más de 100,000 seres humanos sin vida y sin identidad permanecen en las morgues, en los anfiteatros, en los servicios forenses, saturados y en las fosas comunes. Existen incontables fosas clandestinas y otros lugares de hallazgo, muchísimos lugares de hallazgo, que para nosotros es un dolor saber cuáles son. Cerros, ríos, carreteras, predios abandonados, y muchos de ellos han sido localizados por las propias familias, porque el Estado llegó tarde o no llegó. Cada cifra es una persona, es una familia. Cada número tiene un nombre, cada hallazgo es una familia que está esperando a su ser querido. En estos 21 años ha habido avances. Hoy existen leyes, instituciones, protocolos y un reconocimiento formal de que la desaparición es una grave violación a los derechos humanos. Existe una ley general, un sistema nacional de búsqueda, comisiones, registros y centros de identificación forense. Estos avances no fueron concesiones, fueron conquistas de las familias, como nosotros que hemos estado luchando. Son resultado de esta lucha de las familias, de estas madres buscadoras, de las organizaciones de la sociedad civil, de especialistas comprometidos y del acompañamiento internacional. Pero también lo decimos con claridad, los avances en el papel no siempre se traducen en resultados, desgraciadamente, en la vida de las familias. Lamentablemente, además de buscar, tenemos que aportar a la investigación para que se llegue a algunos avances. Tenemos que confrontarnos con las instituciones para conseguir la voluntad de hacer las cosas, sobre todo en instituciones que fueron creadas para ayudarnos, como la CEAP, que da la espalda a las víctimas, porque parece que habemos víctimas de primera y de segunda, que es opaca y que genera privilegios, las fiscalías especializadas donde los casos se añejan, porque pues no hay investigación, se desatienden por la falta de voluntad. Aún con el dolor y la pena que cargamos, tenemos que prepararnos en procesos, en conocer nuestros derechos para poder exigirlos y hasta ser especialistas para construir, para afinar los instrumentos contenidos en las leyes y sus normativas. A 21 años, eso no ha cambiado, por lo que es urgente revitalizar, ampliar las capacidades de las instituciones para hacer frente a esta crisis que día a día aumenta y no es prioridad presupuestal para el Estado. La búsqueda no puede ni debe ser un camino en soledad, por eso reconocemos el acompañamiento de los colectivos, de las organizaciones civiles como Serapaz e IDEAS, de las y los especialistas forenses, jurídicos y psicosociales, las universidades y de la cooperación internacional. Reconocemos también la importancia de organismos como la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja,
el CED, la CIDH y otros mecanismos internacionales que han observado, documentado y acompañado estos procesos. Su presencia importa, porque cuando el mundo mira, la impunidad se incomoda. Quiero ahora hablarle directamente a mis compañeras, a las madres buscadoras, queridas compañeras de camino. Cada una de ustedes carga una historia que nos atraviesa, una ausencia que se convierte en fuerza y una herida que se vuelve motivo de lucha. En esta conferencia no solo hablamos de Mónica, hablamos de todas las hijas, los hijos, las hermanas, los padres y de las familias que siguen sin regresar. Hablamos de todos como una familia, porque eso somos, una familia, porque desgraciadamente, si nosotros no nos unimos, no hay nada. Del amor que nos apaga, de la dignidad que sostiene esta lucha, de la fuerza colectiva que hemos construido búsqueda tras búsqueda y que debemos encaminar hacia las instituciones para que cumplan con su cometido, que rindan cuentas y atiendan a todos por igual, sin distinción, sin discriminación, sin favoritismos y con compromiso real. Hoy recordamos que la esperanza no es un sentimiento frágil, es una decisión. Cada ficha colocada, cada brigada, cada vez que nos levantamos, aún con el cansancio profundo del alma, la tristeza, el dolor y la enfermedad, siempre diciendo que el amor es más grande que el miedo, que la memoria es más fuerte que la impunidad y que no nos rendiremos. Sabemos que este camino duele, sabemos que a veces pesa tanto que parece imposible dar un paso más, pero también que cuando uno se cansa, otra sostiene, cuando una tiembla, otra abraza, cuando una cae, otra la levanta, porque como lo he dicho antes, somos una familia, nos apoyamos unas a otras. Que este acto de memoria en honor de Mónica sea también un encuentro para nosotras, para reconocer a todos los desaparecidos, para recordarnos que no estamos solas. Este acto de memoria es también para reconocer que en el ayer, donde no había herramientas, ni instituciones, ni mecanismos y conocimientos, hoy existen leyes, instituciones y mecanismos de apoyo para quien lamentablemente un día amanece con angustia de tener un familiar desaparecido, porque nadie está exento de que esto le suceda. En medio de un torbellino oscuro que nunca para y que nunca cesa, día tras día estamos en ese torbellino que nos abraza y nos consume de manera profunda. A 21 años de distancia seguimos avanzando, seguimos exigiendo verdad y justicia, seguimos sembrando memoria para que ninguna familia vive lo que nosotros hemos vivido, tanto dolor, desesperación, enfermedades y tantas otras cosas que sufrimos. Hacemos y seguimos haciendo lo que el Estado no hace o dejó de hacer. Pedimos e invitamos a la sociedad en general que se solidaricen con esta causa, que su silencio es una forma de que esto crezca. Por eso pedimos su apoyo, pues su indiferencia no les excluye de estar en esta situación, pues desaparecer a las personas no hace distinciones. La impunidad que le acompaña es un acto que nos condena a años de sufrimiento, donde muchos han dejado la vida. Desgraciadamente, tenemos compañeros y compañeras que han fallecido por el dolor, por la enfermedad y la incertidumbre, donde muchos han enfermado y caído en el camino sin lograr encontrar a sus tesoros desaparecidos. Este acto de memoria, a 21 años de la desaparición de Mónica Alejandrina, es en sí un acto de amor, un acto de valentía por Mónica y por todos.
por todos esos desaparecidos, sabiendo que el amor es búsqueda, que la memoria es resistencia y que la esperanza se construye juntas. Hija, desde el corazón te digo que estés donde estés, que estés como estés, te buscaremos hasta el último aliento. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y vamos a escuchar a continuación al señor Manuel Ramírez, padre de Mónica Alejandrina. Buen día a todos, gracias por venir. Mi nombre es Manuel Ramírez Juárez. Sí, soy padre de Mónica Alejandrina, desaparecida el 14 de diciembre del año 2004. Es decir, se cumplen ya 21 años de la desaparición de mi hija, que tenía un futuro muy brillante, muy promisorio. Ella estudiaba en la Facultad de Psicología de la UNAM, la FES Iztacala. Pues 21 años pasan muy pronto, aparentemente, pero a nosotros se nos han hecho eternos, a mí en lo particular. Y antes que nada quiero pedirles disculpas por la lectura que voy a hacer del documento, porque antes tenía la capacidad de leer quizás de memoria todo el documento, digo de aprendérmelo, pero actualmente pues lo voy a tener que leer, pero ya hasta a lo mejor ni eso puedo hacer porque he tenido daños sobre mi vista, me han operado y no he quedado al 100, así es que por favor discúlpenme. Mónica no desapareció sola, fue secuestrada y desaparecida por personas que convivían con ella, compañeras de clase en la UNAM y vecinos de la colonia donde vivíamos. Desde el primer día buscamos a nuestra hija, buscamos en ministerios públicos, fiscalías, en CEMEFOS, en el Estado de México, en la Ciudad de México y a nivel federal. Nuestra búsqueda no fue heroica, fue obligada. Durante 3 sexenios y medio, las autoridades han fallado. Fallaron en investigar, en coordinarse y en protegerse y proteger pruebas. Tuvimos que señalar las carencias en las fiscalías, la falta de voluntad para buscar y para investigar, la inoperancia de la justicia ante el silencio de los perpetradores. Hemos tenido que crear nuevas leyes, participar en políticas públicas y generar herramientas que aumenten la posibilidad de encontrar a las personas desaparecidas, herramientas de exigencia, instituciones de ayuda, pero no podemos lograr esto. Parte que disminuya o se prevenga. Allí el Estado ha fallado. Cabe resaltar que pues en nuestras familias, cuando hace 21 años no había muchas instituciones ni muchas organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las víctimas desaparecidas. Sí, nos ha tocado que desarrollar ciertas habilidades, prepararnos, ser capacidades, no solo como familia, sino también como grupo de víctimas, ¿sí? Nos hemos tenido que unir en forma de colectivos para sacar adelante y impulsar las leyes. Cada cambio de gobierno ha sido y sigue siendo un empezar de nuevo. Esto es negligencia institucional. Existe algo aún más grave: colusión. El expediente fue desaparecido
cuando el caso pasó a una fiscalía especializada del Estado de México. Se encubrió a una banda delictiva encabezada por un comandante de la Policía Ministerial del Estado de México. Pero no todos los policías del Estado de México fueron o han sido nefastos. Pocos, que a lo mejor con una mano puedo contarlos en estos 21 años en el Estado de México, que han entregado sus conocimientos, su valentía y su fuerza y su esfuerzo. Como por ejemplo el comandante Mario Elías, conocido como el Tiburón. Él se investigó, pero otros ligados al crimen organizado aparecieron incluso en la prensa junto al rey Zambada. Era escolta del rey Zambada, siendo ministerial en el Estado de México, cuando en lugar de buscar a mi hija, se dedicaba a proteger al rey Zambada. Claro, ese le dejaba más dinero. Reconocemos la humanidad y el profesionalismo de algunos ministerios públicos que son como agua en el desierto. Y lamentamos que existan servidores públicos en la investigación que son deshumanizados, negligentes y sin voluntad de hacer lo que deben de hacer, sin que sea necesario que las víctimas los presionen para que su trabajo avance. Urge una depuración de estas malas personas y un programa de capacitación humanitaria como requisito para poder atender casos de personas desaparecidas. También hubo corrupción judicial. Abogados de los perpetradores, en colusión con jueces corruptos, lograron liberar a dos de los responsables sin notificar a las víctimas. Esto no es debido proceso, es corrupción. La desaparición de Mónica nos desapareció como familia. Fuimos amenazados y desplazados. Cambiamos de vida, cambiamos de escuela, cambiamos de lugar de residencia. Tuvimos que abandonar nuestro hogar. Estábamos muy feliz viviendo en nuestro hogar, y que hasta la fecha aquí sigue solo, triste, sombrío. No podemos vivir ahí actualmente, aunque nos duela y extrañemos tanto nuestra casa. Vivimos en otro estado donde también estamos más tranquilos, pero no dejamos de buscar aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México y otras partes. En la exigencia de reparación del daño, al igual que muchas familias de desaparecidos, hemos tenido que litigar durante años en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una institución oscura, donde no hay transparencia en sus procesos, en sus decisiones, que ha dado la espalda a muchas víctimas y que necesita ser reformada con nuestra participación. A lo largo de 21 años, cada cambio de Ministerio Público en las fiscalías nos revictimiza, nos enfrenta y nos desgasta, generando condiciones que, unidas a la pena, el estrés y la angustia, afectan nuestra salud. Necesitamos mejores condiciones para los ministerios públicos que sí trabajan. Necesitamos que se contraten muchos más para que puedan atender los casos. El Comité Central contra la Desaparición Forzada de la ONU ha respaldado a México por la impunidad estructural y la colusión. Nuestro caso lo demuestra. La desaparición de Moniz no fue un hecho aislado, fue posible por negligencia, corrupción y encubrimiento. Mónica no es una cifra, es nuestra hija, es un estudiante, es una ausencia que sigue doliendo. Mientras no haya verdad, no habrá silencio. Mientras no haya justicia, no habrá descanso.
Mientras no encontremos a Mónica, siempre habrá coraje y fuerza que nos empuje hasta el último aliento a buscarla, porque la amamos. Hoy sabemos que México está sangrando por la criminalidad que crece, que nos envuelve, que nos limita y nos aplasta, pero creemos que México puede sanar. Esta herida puede cerrar si se investiga, se sanciona la corrupción y se previene. Agradecemos a nuestra familia, amigos, gente solidaria que nos acompaña, a los medios que con cada palabra que escriben para visibilizar esta tragedia, nos dan esperanza ante una actitud de Estado que quiere ocultar o minimizar esta tragedia nacional. Gracias a los presentes y en la virtualidad por acompañarnos. Gracias por su solidaridad. Gracias por su difusión para mantener la memoria de la lucha, el esfuerzo de una de miles de familias que diario buscan con esperanza y con amor, arriesgando todo, sin escatimar en nada. Sigamos aquí, seguiremos aquí, porque el amor de un padre no prescribe, no se archiva y no se rinde. Por último, quiero compartirles que esta lucha ha sido desgastante, en mi caso como el de otros compañeros, ha minado nuestra salud, es algo que frustra, duele mucho, porque yo ya no soy aquel de hace 21 años. Mi cuerpo se ha cansado, pero mi corazón no. El gran amor que le tengo a mi familia y a mi hija desaparecida me hace aguantar. Pero solamente debo confesar que tengo un temor muy grande. No es a morir. Es a morir como han muerto varios de mis compañeros y amigos en esta lucha de 21 años. Los he visto irse y han muerto como yo. Yo tengo poca vida, lo sé. Pero lo que me angustia es eso, de morir como murieron ellos, es mi gran temor, sin haber visto qué pasó con nuestros hijos, con nuestros familiares. Pero el poco tiempo que me queda vida, porque tengo un daño renal irrefrenable, un daño renal que me va a llevar con mis compañeros que ya no están, pero no dejaremos de luchar. ¿Por qué? Porque contamos con otros integrantes de la familia que sé que van a seguir buscando a mi hija. Y en segundo, porque tengo compañeros aquí presentes que están hombro con hombro, familiares también siempre fieles con nosotros, que agradezco mucho su ayuda, y que si yo falto, pues sé que me van a ayudar a buscar a mi hija. Ahí se los encargo, no dejen solos a mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros este mensaje, y vamos a escuchar ahora a Alan García, oficial de Derechos Humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por favor. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento honrado, pero también me siento conmovido. Pero debo decir también inspirado por lo que representa Adela, Adelita, Manuel, don Manuel, el doctor, como los conocemos. Debo decir que en este país cruzado por las violencias, particularmente por la desaparición de personas,
Efectivamente, uno ha tenido el privilegio de conocer en el camino personas extraordinarias. Sí, ciertamente lideradas por mujeres, pero probablemente no hay un matrimonio tan representativo de la causa en favor de la verdad y la justicia como el matrimonio de Adela y Manuel. Particularmente en este segundo momento, como solemos caracterizarlo, de la desaparición en México, una familia admirable por muchos aspectos, pionera de este segundo momento. Ya ellos daban cuenta del momento en el que inició la desaparición, que fue justamente ese punto de quiebre en el que en México se registran más del 97-98% de las desapariciones, ¿no? Es cierto que la desaparición de personas se resiente a lo largo del año, pero hay fechas en las que la desaparición de un ser querido muerde. Y justamente eso es lo que nos convoca el día de ayer, lo que nos convoca el día de hoy. Un aniversario más en el inicio de la desaparición de Mónica Alejandrina, ¿no? Una historia que hemos podido conocer no solamente por el testimonio que hoy nos han compartido, sino también, porque debo subrayar, la familia Adela, Manuel, han contribuido a la generación de una conciencia pública, hablándole a mayores audiencias. Es una familia que ha podido también superar la tempestad. En ese extraordinario testimonio documental que acercó a grandes sectores, ¿no?, de México a conocer justamente lo que está ocurriendo. Lo digo en presente, porque más allá, digamos, de que han transcurrido 21 años, la desaparición perdura y se mantiene, ¿no? También debo señalar que me da un particular gusto estar aquí con Dolores González en esta condición de presidenta. Es el primer acto que me toca compartir con ella. Desde la oficina venimos reforzando este vínculo y lo hemos hecho palpable ahora en su gestión y bueno, con el resto de las personas de la mesa. Yo quisiera destacar como integrante de un organismo internacional que el día de mañana a nivel global se van a conmemorar 20 años de la adopción del principal instrumento internacional que reivindica los derechos de las víctimas, que es el conjunto de principios y directrices básicas sobre los derechos de las víctimas. Como suele ocurrir, los nombres internacionales son un tanto extensos, pero fue un documento seminal el que se adoptó hace 20 años. Y creo que lo que estamos escuchando hoy por parte de Adelita y Manuel es justamente en viva voz, ¿no?, en primera persona, la reivindicación de esos derechos que se materializaron y fueron reconocidos por la Asamblea General de Naciones Unidas. En unos cuantos días también se estarán conmemorando los 15 años de la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada, ¿no?, cuestión de días, y creo que estas efemérides pues, nos recuerdan la importancia de, voy a recuperar algunos de los componentes de ambos instrumentos internacionales, de que las víctimas sean tratadas con dignidad, de que las víctimas sean respetadas en sus derechos humanos, que sean escuchadas, que sean colocadas en el centro, que su voz se escuche siempre, se escuche lejos, se escuche con claridad y se escuche fuerte. Y en esto, tanto Adela como Manuel y el resto de la familia, debo también reconocer a la hermana, el hermano, los hermanos, ¿no?,
obviamente Martín, a todas las personas que integran a la Fundación Mónica Alejandrina, se han convertido también en personas que han abrigado la causa de los derechos humanos. Y eso es muy significativo, porque eso nos muestra el profundo amor que tienen, ¿no? Y que les motive y que les inspira a seguir caminando para encontrar efectivamente a Mónica, a Moni, como le dicen, y por extensión nosotros también solemos luego decirles, ¿no? Para nosotros es muy importante hacer notar que pese a todas las adversidades, y aquí han dado cuenta tanto Adela como Manuel, puntualmente de lo que han significado estos 21 años, la adversidad para ambos no es un destino, no es un motivo para colapsarse, para sucumbir. Al contrario, la adversidad ha sido un referente para seguir avanzando, para superar, para remontar, para resistir. Y en esto creo que son un ejemplo de lo que significa un amor imbatible, de lo que significa una fuerza irrefrenable, ¿no? De lo que significa una entereza incansable. Cierto que es verdad que la tempestad supone una expresión meteorológica y hay ocasiones en que se percibe que la desaparición en México es un fenómeno natural, imbatible, y no es cierto. La desaparición existe porque hay personas que la cometen y hay personas que la toleran. Y hay personas que no la combaten y no la enfrentan. Y en esto el testimonio de Adela y de Manuel, como personas defensoras de derechos humanos y el resto de sus integrantes, pues nos evidencia que el amor es la guarida en la que yace la verdad anhelada. Que la esperanza, como aquí ellos lo han referido, es el refugio donde yace la justicia y que la luz que les motiva pues es la vereda por la que seguirá transitando lo que hoy nos convoca, que es un acto de memoria, es un acto de exigencia, es un acto de verdad, de búsqueda de justicia, una forma de honrar a Mónica Alejandrina, como decía Adela, esté donde esté, se encuentre como esté, pero también yo diría una forma de honrar a Adela, a Manuel, a las personas que integran a la Fundación Mónica Alejandrina. Desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos seguiremos, en la medida en que ustedes nos lo permitan, caminando a su lado, inspirándonos en su ejemplo. Efectivamente, la búsqueda no debe ser una acción en solitario. Y en esto cuenten con nuestra compañía, con nuestro acompañamiento, con nuestra disposición de seguir sumando fuerzas para alcanzar la verdad, la justicia, ¿hasta cuándo? Hasta encontrarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Janet Carmona, coordinadora en México del Programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Hola, muy buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación de Adela y del doctor Manuel, así como de su familia. Son más de 10 años de conocerlos y para mí ha sido pues todo un aprendizaje, un cariño y sobre todo una admiración. Creo que desde que recuerdo el primer momento que los conocí en Serapaz, desde ese momento Mónica no ha dejado de estar presente. Mónica ocupa un lugar en cada conversación, en cada encuentro y justo ayer estaba pensando, bueno, ¿cómo inicio esta presentación desde el Comité Internacional de la Cruz Roja? Y creo que para mí iniciar es dándole justo la centralidad que merece Mónica, una estudiante de psicología, una estudiante que tiene sueños, que tiene una historia y que su familia no se ha cansado de nombrarla y de contar esa historia.
Yo soy estudiante de psicología y creo que para mí Mónica representa mucho, representa justo ese compromiso de estar aquí, ese compromiso de seguir aprendiendo, de seguir acompañando a su familia. Y bueno, para mí la familia Alvarado, Ramírez Alvarado, es una familia que da una luz, es una familia que resiste al tiempo, que lleva la esperanza y la empatía a las personas a quienes acompaña y que viven esta ausencia. Es una familia que en unos minutos nos acaba de narrar los impactos que ha tenido la desaparición de Mónica, impactos que no solo son económicos, no solo son de reestructurar una familia, sino justamente estos impactos en la salud, ¿no? Y que pese a todos estos impactos, es una familia que no se cansa de brindar esa esperanza, de brindar esa luz cuando hablas con ellas, con ellos, y de brindar toda esta empatía a familias que no saben a dónde acudir, no saben cómo leer el lenguaje con el que se enfrentan cuando van a una institución. Como bien lo decían, son familias que han participado en la política pública, que me ha tocado ver que han cubierto jornadas larguísimas, escuchando, proponiendo, y que al día siguiente están ahí de nuevo dispuestos a escuchar, a construir, pero sobre todo a recordar a las autoridades la responsabilidad de la búsqueda, de una búsqueda que no debería de atañirse a periodos, sino que una búsqueda que al final tenga como objetivo principal no solo el respeto de la persona que está desaparecida, sino también esa búsqueda que escuche las necesidades de las familias. La semana pasada me tocó estar en una de estas mesas de construcción de política pública, en donde estuvo Adela, estuvo Martín, y al final este mensaje de que los años pasan, de que son muchos años, pero que la necesidad sigue siendo la misma: tener respuestas, tener acceso al derecho a la verdad y a la justicia. Como ya lo mencionaban, este camino de búsqueda ha implicado la construcción colectiva, ha implicado acompañar, como ya lo decía, pero sobre todo ha implicado hacer eco y amplificar en distintos espacios los derechos de las personas desaparecidas y sus derechos. Como Comité Internacional de la Cruz Roja, solo quiero reiterarles que la escucha, el acompañamiento y la asesoría técnica estarán con ustedes, estarán con las autoridades, porque la magnitud del problema en México implica construir redes, implica escuchar las distintas voces e implica construir para ellas, ellos, quienes hoy nos hacen falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo, del Tribunal Colegiado de Apelación. Bien, buenos días. Un segundo. Okay. Sí se escucha. Sí, gracias. Bien, dirigiré un breve mensaje, sobre todo gracias a Adela y a Manuel, que de último momento me incluyeron en esta mesa, lo cual es muy valioso para mí. Hemos escuchado aquí un conjunto de testimonios relacionados principalmente con la memoria y la causa común que nos tiene aquí. La memoria es lo que nos tiene y lo que nos ha representado una necesidad de dar este tipo de actos para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cada que la ciudadanía tiene un problema, no sabemos qué hacer o no sabe qué hacer. Y entonces
vienen este tipo de sucesos, donde si es un problema grande, tienen que organizarse. El día de hoy vemos que ya hay organismos que se han sumado a esta causa. La causa ha sido, más allá de lo social, es evitar el olvido, no de una familia, sino de más de 133,000 familias. Lo digo porque era muy común, a mí me tocó ver muchos asuntos donde se buscaba sancionar a personas responsables de desaparición de otras. Y era jurídicamente muy complejo. Era más fácil encontrar una salida o una absolución que encontrar una sanción penal. Ya nos los han dicho aquí, no había leyes que permitieran esta sanción. Gracias a familias como la de Mónica Alejandrina se modificó el ordenamiento jurídico. Este suceso hace 21 años no era un delito. Entonces, ¿cómo vas a sancionar algo que no era objeto de reproche social? Quizás no era un delito porque aquellos estados que utilizan la muerte o la necrofilia como su parámetro de política social requieren de que estas conductas sean omisas y que el Estado pueda operar gracias a que no se sancione. Aquí lo que vemos es el trabajo de una familia que ha hecho tal trabajo que, como lo dije, han modificado leyes, han logrado la creación de espacios institucionales, la creación de espacios ciudadanos, no solo para ellos, sino para otros, ante la falta de resultados, que cada fracaso en sus resultados solo agrava sus heridas. Esto implica que su lucha parezca infructuosa. En el rubro donde vengo, el sistema de justicia solo les proporciona silencio, en algunos casos hasta desdén. Mientras las familias cambian sus vidas, el sistema de justicia permanece igual, permanece omiso, permanece sin reconocer los derechos de las víctimas. Y ya los dijeron aquí, ni siquiera les notificaban las resoluciones que pudieran perjudicarles. Eso es lo que el sistema de justicia ha representado, un distanciamiento. Por eso estoy aquí, entre otras razones, no solo para brindar un acompañamiento, sino porque se debe demostrar desde el Poder Judicial, aunque lo hagan lo personal y no a título institucional, que tenemos una sensibilidad y que tenemos que acercarnos a la sociedad. Por eso hemos vivido los cambios tan fuertes, por el distanciamiento del Poder Judicial con la sociedad, con las verdaderas víctimas, que cuando buscan una reparación del daño, obtienen más daño, no reparaciones. La reparación del daño, que debe ser integral, ni repara ni es integral. Entonces, lo que necesitamos es mostrar cercanía, abrirnos a la sociedad, escucharlos y ver qué es lo que pasa afuera, ver cuáles son las consecuencias de nuestras omisiones, ver las consecuencias de nuestro distanciamiento, pero siempre estando presentes, y el día en que tengamos que resolver algo, lo hagamos más que con la ley, lo hagamos con el corazón y lo hagamos con sensibilidad, al saber que no es una persona, es una familia y es todo un entorno que le afecta, le afectó y le representó y le representará un daño eterno. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Gutiérrez, director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Muchas gracias. Muy buenos días. Creo que ha sido bastante prolija las intervenciones, pero quisiera quedar con esta frase que acaba de decir el doctor Manuel, que me parece muy impactante, que dice que el amor de un padre no prescribe, no se archiva. Es una frase muy, muy fuerte, muy contundente. Y hace algunos años recuerdo que se acuñó otra frase en un acto de excusas públicas donde se decía que hasta que la dignidad se haga costumbre en un acto, que también fue asumido por el movimiento. Creo que nos vamos a quedar con esta frase porque creo que es realmente diciente de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? El ejemplo de la señora Adela y el señor Manuel, a quien conozco ya hace más de 10 años también. Y también quiero mencionar que cuando vamos a las marchas del Día de las Madres, vemos una señora que se caracteriza como payaso, que está expresando alegría, que está reconociendo también, está mandando un mensaje
a las demás madres y pues también en algún momento eso fue muy bonito, ¿no? Esa caracterización suya, señora Adela, que además profesionalmente es su actividad de payaso, de hacer reír, de hacer feliz a los niños, a las niñas. Y a pesar de este dolor ha seguido haciendo eso, lo cual es un ejemplo de cómo efectivamente hay un proceso muy fuerte, muy vital de empoderamiento, de realizarse a pesar de la situación y de la búsqueda. Nos ha enseñado mucho eso también. El señor Manuel recordamos ambos al papá de Paolo Cano, ¿no, don Manuel? Lo vimos morir a él y a su esposa, a los dos. También Martín también los conoce, ¿no? Los vimos morir y los vimos en una situación donde iban a ideas y decían, no me quieren atender, no me quieren dar salud, no tengo que pagar el doctor. Y lo que se acaba de mencionar aquí es algo que es muy profundo y no es posible que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tenga el valor de sentarse nunca con nosotros, su directora, su titular. Y aquí yo quiero hacer una denuncia pública de eso. A IDEAS le han dejado de hablar más de 15 oportunidades. Me canceló una cita, la titular, porque hicimos una audiencia en Washington sobre la situación de la salud de las madres buscadoras. Acabamos hace unos días de lanzar otro informe, otra encuesta, y es terrible lo que está pasando. El cáncer, la diabetes, la hipertensión y todas las enfermedades que van surgiendo, que el doctor Manuel acaba también de mencionar, del problema de los riñones y todas estas enfermedades que los doctores de la CEAP nos dicen, es que usted no me puede probar que haya una enfermedad que tenga un vínculo con la desaparición. No hay ninguna relación en estos hechos y nosotros le decimos, es evidente que un oncólogo que no tiene una perspectiva de derechos, que no entiende el dolor que sufren las personas, va a decir que no hay ningún vínculo entre el cáncer y la desaparición. Pero nosotros sí hemos tenido diálogo con las familias, hemos tenido encuestas y las hemos visto deteriorarse, las hemos visto morir y deteriorarse. Sandra Luz Román Jaimes, Araceli, que acaba de tener una operación en la garganta porque perdió sus cuerdas bucales por el cáncer, porque ya no puede gritar, me decía, es que ya no puedo seguir gritando, ya no puedo seguir gritando para encontrar a mi hija, para seguir buscando a mi hija. Yo me quedo con eso, con una propuesta de seguir conversando y exigiéndole al Estado mexicano que construya una verdadera política pública de reconocimiento a las madres buscadoras, de reconocimiento a su lucha, a su dignidad, de que haya un día en México en el que las madres buscadoras sean reconocidas, pero que también haya una política integral de salud y de protección a las madres buscadoras. No es posible que estén sufriendo accidentes en las fosas, que se estén cayendo en los lugares, que estén sufriendo picaduras de mosquitos en el terreno y en el campo, así como muchas madres, y la sociedad siga impávida porque nadie hace nada, porque el Estado mexicano no quiere sentarse a reconocer esa labor, porque nos han dicho que es muy costoso atender a una madre que sufre cáncer, cuando realmente debería existir una prioridad y un derecho para estas personas, que les hemos fallado en todo lo que ha surgido, porque Mónica no está hoy aquí. Y cuento otra anécdota que tiene que ver con esto. Hace algunos años, cuando hablé con Tita Radilla, quien también conocemos, que lleva 40 años buscando a Rosendo, a su padre, ganamos un amparo en su momento y le hablé muy contento como abogado, decirle, Tita, ganamos un amparo, y ella me dijo, gracias por la noticia, pero ¿dónde está Rosendo? Lo pregunto yo aquí. Estos homenajes nos sirven todos, pero hoy terminando nos vamos todos y la ausencia va a seguir estando. ¿Y dónde está Mónica Alejandrina? ¿Dónde está? Hasta que no se encuentre a Mónica, la familia tenga la posibilidad de volverla a abrazar o de realizarle un acto como merece, bajo la creencia que tenga la familia, no hay descanso, no va a haber descanso. Y ese es uno de los puntos en los cuales hemos seguido insistiendo.
Aquí hay un problema en este caso y lo hemos hablado muchas veces con Martín. Martín me ha explicado en un café, me ha puesto… Hay un montón de irregularidades procesales en este caso que ya han prescrito. Porque ya han pasado 21 años y para ellos, los responsables, se aplica la Constitución. Para ellos sí aplica la Constitución. Pero las familias van a seguir insistiendo y tenemos que buscarle manera, las y los abogados, las organizaciones, a darle la vuelta a esto. Y necesitamos repensar la ley, repensar la norma, porque cada vez que hacemos una ley como la ley de desaparición, donde logramos avances, y ahí estaba todos los días el señor Manuel, la señora Adela, Martín, todas las familias discutiendo y logramos algo muy importante y es que la desaparición ya no es forzada en México, sino que también hay desaparición cometida por particulares. Y Mónica está desaparecida por particulares, pero además fue víctima de secuestro. Son dos hechos, pero no podemos perseguir la búsqueda de Mónica porque ya prescribió la acción o posiblemente está prescrita. Y como esos casos hay muchos otros casos donde posiblemente los perpetradores estén pagando una pena o no, están en la impunidad muchos de ellos y algunos son funcionarios todavía. Pero no tenemos manera de conocer dónde se encuentra Mónica en estos momentos. No hay ninguna manera de hacerlo. Si no repensamos la ley y si no empezamos nuevamente a señalar que las personas que han sufrido un delito tan grave como el secuestro, la desaparición, hasta en tanto no aparezca y no nos digan ellos, los que se la llevaron, y sabemos quiénes fueron, porque sabemos dónde están en estos momentos, dónde están, quiénes son, cuáles fueron, dónde están, y están ubicables, nos tienen que decir dónde dejaron a Mónica. No podríamos estar aquí 21 años después, amparados en este patrón de impunidad que estamos viviendo en este caso, cuando no sabemos exactamente eso. Hoy acompañamos estos 21 años, pero no es completo este homenaje, para nada es completo, porque la justicia, el derecho, los ministerios públicos, el Poder Judicial, los abogados que hemos acompañado, estamos fallándole a la familia de Mónica Alejandrina. Me quedo un poco con ese mensaje de decirles que efectivamente el amor de un padre no prescribe, pero tiene que existir un basta también para el dolor de la familia. No puede seguir indefinidamente. Tenemos que buscar la manera entre todas y todos de dos cosas. Uno, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asuma su responsabilidad y por lo menos se sensibilice para avanzar en la reparación integral del daño. Desde aquí, hago un llamado a la titular para que reciba a la familia, se siente a hablar con la familia y sus representantes, se digne recibirla, porque desde que la elegimos no recibe a nadie. Está en ese prurito allá, sentada en su oficina sin recibir a las familias y resolver estos temas. Yo lo digo desde mi papel de abogado y es mi papel decirlo como defensor de derechos humanos. Quizás no le guste lo que digo a la gente, pero esa es la ventaja que tengo de ser abogado defensor de derechos humanos, de señalar las cosas, porque no pertenezco a ninguna institución o nada en ese sentido, y lo digo en representación de la familia, porque sé que ese es el sentir de la familia. Se requiere que se avance en la por lo menos 21 años no es posible que eso suceda. Pero también la atención médica, a don Manuel, a la señora Adela, la atención psicológica, a ella y a muchas mamás que están sufriendo enfermedades. Necesitamos seguir trabajando esa política pública, pensar un día nacional de las madres buscadoras, una ley de las madres buscadoras. Desde aquí les invito a que pensemos en eso, una ley que reconozca la dignificación, que se celebre ese día como un día en el que se construya también una política pública, una política de salud. Aquí está Alan, está el 6CR, pensemos en eso, en trabajar desde aquí, en este evento, en salir de aquí para ver de qué manera vamos. Y también en modificar la norma. Con Martín hemos dado vueltas y vueltas al texto, a la norma, a ver por dónde, porque necesitamos que quien sabe dónde está Mónica nos diga
¿dónde la dejó? Me quedo con eso y nuevamente muchas gracias, don Manuel, Adela. Martín, gracias a la familia y un abrazo muy solidario y fuerte. Después de tantos años que nos conocemos, espero que este día y mis palabras ayuden un poquito. Y me quedo con esta frase, don Manuel, que son una frase, porque los que somos padres y madres también sabemos que nunca el amor se termina y el amor de un padre no prescribe ni se archiva. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias. Y vamos a concluir la ronda de estas intervenciones con Diana Lepe. Ella viene de Serapaz. Buenos días a todas, todos, todes. Muchas gracias por invitarnos a coincidir en este otro espacio. Yo hoy quisiera empezar con algo que han estado nombrando acá y es qué implica la búsqueda, ¿no? Y se ha nombrado que justo ellos han sido parte de la avanzada para modificar la política pública. Pero eso ha sido un trabajal que les ha tocado hacer. Ha sido ponerse a estudiar y a leer lo que nunca pensaron que iban a estudiar y a leer. Ha sido practicar. Yo, me acuerdo antes, cuando iban a empezar las mesas para la ley general, antes de que empezaran, las horas y los días practicando. Porque se iba a hablar con el presidente, porque se iba a hablar con un montón de autoridades que además te dan la vuelta con su retórica. Y eso ha sido un trabajo constante, una disciplina y un acompañamiento entre las familias, y ha sido enojarse juntas, llorar juntas, maldecir juntas, abrazarse juntas y quererse juntas. Y esa búsqueda es un continuo aprendizaje. Y aunque, como se ha dicho, tenemos ya una ley, tenemos derivado de esa ley una serie de instituciones que tendrían que estar abrazando a las familias para lograr encontrar a cada uno de los tesoros, de sus tesoros, pues la efectividad de la aplicación ha sido poco sustantiva. Y bueno, por lo menos yo diría que al día de hoy ya no se persigue a las familias por buscar, porque se les perseguía por buscar, porque estaban cometiendo un delito al buscar. Y hoy, por lo menos ya no es un delito buscar, es un derecho el que ellas estén involucradas, el que ellos estén involucrados. Y eso, frente a la inacción de las autoridades, frente a la impunidad de las autoridades, es muchísimo, porque es ese trabajo lo que ha permitido encontrar a muchas y a muchos. La búsqueda de Mónica no es solo la búsqueda de Mónica, ha representado la búsqueda que han tenido en campo don Manuel, Adela y muchas otras que están acá enfrente mío, ha implicado encontrar muchos tesoros que no se hacen públicos, que no se hablan, pero que hoy descansan, hoy están con sus familias. Y eso es invaluable. Sin embargo, aunque hoy ya no es un delito, las familias que buscan siguen siendo perseguidas y siguen siendo amenazadas. Siguen pasando graves inseguridades en terreno. Muchas de ellas han sido asesinadas en sus casas. Y eso es algo que ha sido posible no solo porque a autoridades o a instituciones a veces les da miedo ir a ciertos terrenos o porque dicen necesitamos más tiempo para la burocracia y poder llegar al sitio.
sino también porque a pesar de las denuncias, la acción del Estado ha sido sumamente limitada, aun cuando muchas de las familias pertenecen al mecanismo de protección de personas defensoras. Y eso continúa siendo un gran reto, además de que la aplicación sea verdaderamente efectiva, esa aplicación de la ley en que participaron ellas y ellos. Por otro lado, decir que a mí me alegra que hoy se diga es una conferencia y se nombra a Mónica, porque bien decía Alan, no es natural. Esto no es natural, aunque lo hemos naturalizado. La desaparición no es natural. Y en ese gran maraña de lo que sucede diariamente y que a diario vemos en el metrobús, en el metro, en los autobuses, las fotos de distintas personas desaparecidas, lo hemos ido normalizando y naturalizando. Y entonces se vuelven solo desaparecidos y desaparecidas o desaparecidas. Y empezamos a quitarles el rostro. Y empezamos a quitarles la humanidad. Y nombrar a Mónica Alejandrina es un recordatorio de la necesidad constante de nombrar a cada una de las más de 133,000 personas desaparecidas en el país. No sé cuántas páginas saldría en un libro si nos dedicáramos solo a poner los nombres de cada una, su nombre, su edad actual. Lo cierto es que ella le cambiaron la vida como se la cambiaron a su familia, que ella era estudiante y que hay muchos estudiantes que están desapareciendo y que no les vemos muchas veces como tal. Y sin embargo, si ustedes van a las universidades, se van a encontrar muros hechos en su gran mayoría por sus compañeras y sus compañeros, en los cuales con la familia o ellos de mutuo propio pegan los carteles, porque están preocupadas no solo por quienes se fueron, sino porque les puede pasar a ellas y a ellos. Entonces, seguir hablando de la desaparición, seguir nombrando a cada uno, significa también prevenir, significa también que posiblemente estemos evitando la desaparición de otras y de otros. Y eso es posible, claro, con la gran labor que han hecho las familias frente a este gran monstruo de la desaparición. Pero también es posible cuando el resto de quienes vivimos somos capaces de nombrarlo, de reconocerlo y de ponerlo sobre la mesa. Porque es doloroso, es sumamente incómodo. Se ha puesto que la mitad de aquí tiene el corazón un poco apachurrado, más de la mitad de aquí. Algunos quisiéramos no escuchar ya, quizá nuestro cuerpo nos pide levantarnos, y sin embargo, el luchar contra eso, que es instintivo, de mejor huir y no hacer caso, es lo que ha permitido que la desaparición se reconozca, se nombre y se siga encontrando. Por Mónica Alejandrina y por muchas otros, por sus padres, por las compañeras de muchos colectivos que han entendido a lo largo del camino que solo juntas, que solo juntos es como podrán traer de regreso a sus tesoros a casa, hasta encontrarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos que ha sido larga la exposición de todos quienes nos acompañan, pero en este momento abrimos una ronda. Si hubiera preguntas, nuestro compañero, acá, de este lado, Fer, aquí. Si nos puedes decir tu nombre y si va en particular tu pregunta a alguien o si es general, tu nombre y medio. Gracias.
Buenos días, Montserrat Sánchez del Sol de México. Preguntarle a la señora Adela, como integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas y en este acto de memoria por Alejandra y por los miles de desaparecidos, preguntarle, ¿ya pudieron hacer alguna propuesta desde que asumieron el Consejo? Si me pudiera decir cuáles son. Y si alguna de estas, ante estas críticas y exigencias a la CEAP, si alguna va dirigida a este instituto. Bueno, creo que sí se escucha. Sí. Ok. Como consejera nacional del Sistema Nacional de Búsqueda, lo que puedo contestar es que, pues, nosotros entramos apenas hace 3 meses, y precisamente también hace 3 meses que tenemos una comisionada, sí, de búsqueda muy activa, que no nos ha dado tiempo de respirar a los consejeros, porque estamos viendo la implementación de las sugerencias que hizo nuestra presidenta Sheinbaum hacia las leyes. Entonces hemos andado, pero a carreras de marchas forzadas, precisamente para introducir todo esto que ella ha metido en las leyes, que es lo que nos urge. Desgraciadamente perdimos mucho tiempo con la persona que estaba antes, y ahorita estamos recuperando algo de tiempo, entonces no hemos podido hacer ningún plan todavía, no nos hemos podido reunir todos los consejeros, es algo que necesitamos forzosamente, tener tiempo, y no lo hemos podido hacer, pero en enero ya tenemos casi la fecha y lo vamos a lograr, porque el trabajo es muchísimo. Y en cuanto a lo de la CEAP, pues, ¿qué les puedo decir? Lo que nos acaba de decir el licenciado Juan Carlos es precisamente, pues sí, desgraciadamente un hecho muy difícil, porque ahí nos dicen que, ¿qué tiene usted? Tiene diabetes, pero no es del hecho victimizante, eso es su dicho, no es del hecho victimizante. ¿Qué tiene usted? Se le acaban de los dientes porque padecemos mucho eso, bruxismo, generalmente casi todos, se le están acabando los dientes, se le están rompiendo las muelas aunque estén buenas por ese bruxismo, pero no es del hecho victimizante, entonces a nosotros no nos corresponde ayudarlo ni cooperar en nada. Y así muchas situaciones. Ahorita nosotros a 21 años, yo escuchaba que hay que tener ¿cómo se llama ese? No, que nos apoyen. Apoyo psicosocial, dictamen, un peritaje. Que nos apoyen, y pues no, a 21 años no hemos visto algún apoyo, ¿no? Nosotros somos desplazados y nunca hemos sabido que hay apoyo para desplazados, es un tema desconocido. Entonces, porque pues no existía, no hay, y no son cuestiones del hecho victimizante. Ahí todo no es del hecho victimizante. Entonces, pues apenas hace unos días que tuve una entrevista me dijeron, bueno, pero ustedes tienen a la CEAP que los apoya. Y dije, bueno, pues eso nos dijeron, pero en realidad no he visto el apoyo. Ok, muchas gracias. De aquel lado hay otra pregunta. Gracias. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Héctor Gordoa de Latinus, y quisiera preguntarle a Juan Carlos y a Alan. Hay una constante, el ejemplo de Mónica refleja más de 133,000 personas que enfrentan exactamente lo mismo, ¿no? La ausencia de Estado, la poca sensibilidad de las autoridades, la no implementación de los mecanismos que se han establecido, inclusive de las leyes, el no respeto a las mismas.
Yo les pregunto, ahorita en Oaxaca desaparecieron también unas personas que eran de Estado de México, la autoridad no ha trabajado, no dan resultados, la camioneta donde los encontraron ya fue regresada al que era el propietario y pues simplemente no avanzan las investigaciones. Yo les pregunto a ustedes, y si después de que respondan ellos, si alguno de ustedes dos me puede responder sobre esta constante que se vive en México y que sigue siendo invisibilizada por las autoridades y que desde las autoridades federales y estatales no tienen el valor de reconocer esta problemática porque siguen desapareciendo los desaparecidos. Gracias. Gracias. Gracias por la… ¿Puede hablar para que le suban el volumen, creo? Gracias por la pregunta. Ahí está, él va a tomar el… Perdón, con el permiso de Adela y Manuel, gracias por la pregunta. Antes de responder, yo quisiera sí tener un subrayado que me parece importante. Lo que se está planteando en esta mesa, y ahorita entro propiamente a la pregunta, no es un tema de caridad, es un tema de derechos. Y creo que es muy importante tenerlo presente, ¿no? Ni Adela ni Manuel eligieron estar aquí en su condición de mamá y papá de una persona desaparecida. Adela y Manuel están acá porque algo falló. Capacidad de prevención, la capacidad de buscar, la capacidad de garantizar el acceso a la justicia. Y por el contrario, ¿no? En el camino, en estos 21 años, él han dejado en claro que se han sumado otros hechos victimizantes, ¿no? Adicional a lo que implica la desaparición de Mónica Alejandrina. Y hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? No están suplicando una limosna, ¿no? Están exigiendo, están reivindicando derechos que incluso yo diría están formalmente reconocidos, ¿no? Y acá lo vinculo con tu pregunta. Yo he sostenido en muchas ocasiones, particularmente cuando uno habla del caso de Mónica Alejandrina, Juan Carlos ya citaba el caso de don Rosendo Radilla, ¿no? Que un caso representa una causa y efectivamente, digamos, lo que lastimosamente le está ocurriendo a Mónica Alejandrina y a la familia, pues es un síntoma expandido con al menos 133,000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. Y esa es la causa, ¿no? Esa es la causa que nos motiva, obviamente, ¿no? Sí, colocando pues lo que hoy nos convoca, y me parece que eso es fundamental no perderlo, ¿no? Honrar la memoria de Mónica Alejandrina. Pero estamos hablando efectivamente de un caso que es representativo, una causa. Pero también lo que quiero decir es que lo que no necesariamente es tan representativo es ver la historia de vida de Adela y Manuel. Y eso sí realmente resulta altísimamente motivacional, ¿no? Cómo en estos 21 años, ¿no? Han mantenido vivo, ¿no? El estandarte de la justicia, de la verdad, de la búsqueda. Ahora bien, yo creo frente al tema que colocas, es que efectivamente ellos lo decían claramente. Si se hubiera atendido lo que le ocurrió y le está ocurriendo a Mónica Alejandrina, probablemente hoy no estaremos hablando de un universo tan abismal como el que existe. Qué bien, en México se han dado pasos muy significativos, creo que todos aquí los hemos reconocido, saludado, hemos pretendido contribuir a ello, ¿no? Las últimas reformas son parte de ello, ¿no? Pero el principal factor se llama implementación efectiva, aplicación práctica.
¿no? Y para eso nosotros creemos que se necesitan fundamentalmente 3 componentes. Uno, voluntad. Una voluntad que debe incluir a todas las instituciones del Estado, ¿no? A todos los sectores que tienen algo que aportar en esto, sectores de la academia, medios de comunicación, ¿no? Importantísimo, en fin. Pero también se requieren la asignación de recursos y la construcción de capacidades. Y estos 3 elementos, pues hay que señalarlo, existen en unos ámbitos del Estado. Ahorita la propia Adela reconocía cómo frente a una renovación en una persona titular hay esfuerzos importantes que nos interesa seguir acompañando, pero efectivamente esto tiene que extenderse y ser, como tú decías, la constante, no la excepción, ¿no? Para poder garantizar pues, lo que es la exigencia desde un enfoque de derechos humanos que hace eco de la palabra de las víctimas: prevención, búsqueda, localización, justicia, memoria, garantías de no repetición, protección a quienes buscan y construcción de políticas de memoria para que no sucumba el olvido. Y por eso la importancia de esta actividad, de honrar a Mónica, de honrar a Adela, a Manuel, a quienes forman parte de la Fundación Mónica Alejandrina, pero indicar, señalar, pues que este es un reto estructural, un desafío estructural mayúsculo, pero que no es irremontable, ¿no? Que hay posibilidad de superarlo en la medida en que haya esta disposición, voluntad, recursos y capacidad, y que sea una constante por parte, reitero, de todas las autoridades. Las familias, Adela, Manuel, nos han dado evidencia y testimonio de perseverancia, de resistencia, y es el testimonio que queremos también escuchar y atestiguar por parte de las autoridades, esa persistencia, esa constancia, para materializar pues efectivamente esto que, reitero, no es una súplica de caridad, es la exigencia de legítimos derechos reconocidos internacionalmente y nacionalmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alan. Hace 21 años el Estado de México era otro, quizás. A nadie le podría querer tener la situación de ir a denunciar un hecho, un robo de vehículo, cualquier cosa, porque sabíamos que el Estado de México estaba plagado de corrupción, de policías ministeriales que trabajaban para la delincuencia organizada, porque no habían leyes, y en fin. Quizás podríamos explicar el caso de Mónica a raíz del pasado, pero habría que preguntarnos si hoy el Estado de México, la Ciudad de México o México es igual a hace 21 años. Han cambiado muchas cosas, tenemos leyes, tenemos normas. Por ejemplo, hoy estamos modificando un protocolo de investigación, nos están citando para eso, que nunca se ha aplicado. El protocolo de investigación de casos de desaparecidos se está modificando sin ser aplicado. Tenemos un montón de desarrollos normativos. Sin embargo, creo que esos 21 años de lo que el caso de Mónica representa es que se siguen dando los mismos hechos, desafortunadamente. Y se sigue dando que hay policías ministeriales corruptos que trabajan para la delincuencia organizada, que trabajan en las desapariciones forzadas, ministerios públicos que no quieren hacer su trabajo si no les das una lana, porque nunca tienen dinero, ni dinero para la gasolina, ni para el vehículo, ni para nada, ni para el papel, y lo siguen repitiendo. Entonces, los que acompañamos casos, los que vamos a las fiscalías todos los días, los que vamos a encontrarnos o acompañar a las familias, llevamos 15 años o más escuchando la misma situación. Licenciado, tengo muchos casos. Licenciado, ¿cómo le hago si tengo 200 carpetas que atender? Licenciado, no tengo policías ministeriales porque no hay dinero para la gasolina. Licenciado, ¿cómo hago si el policía ministerial que está asignado le llegó una situación especial por orden de autoridad para atender y su caso lo tengo que dejar a un lado? Eso lo vivimos todos los días,
Hace 21 años era igual y hoy sigue siendo igual. Y eso es una causa también de el favorecimiento de la impunidad. Tenemos avances importantes. Hay fiscales, fiscalías que quizás son abiertas a las familias, la Fiscalía de la Ciudad de México quizás es un ejemplo, están tomando medidas, están creando una institución donde en un edificio está la Fiscalía de Desaparecidos, están los policías ministeriales, pero si nosotros salimos y cruzamos a Ecatepec, denunciar una desaparición de una niña en Ecatepec a pesar de alerta de género es terrible, terrible. Todavía hay ministerios públicos que nos dicen que hay que esperar 72 horas. Lo siguen haciendo. Lo vivimos todos los días desde las organizaciones, desde los colectivos que acompañan. Entonces, creo yo que no se ha asumido realmente con seriedad el tema de la búsqueda efectiva de las niñas, de las mujeres, de las personas desaparecidas. Y no hay una depuración institucional ni una asignación suficiente de recursos para la investigación adecuada. Desde el litigio nosotros lo vemos. Y otro tema también que yo hemos insistido desde Ideas muchísimo con don Manuel, con Martín. El Estado necesita tener herramientas para negociar con la delincuencia, y lo digo con letras. La gente que está en las cárceles sabe dónde están los desaparecidos. En el caso de Mónica y en otros casos, sabemos que ellos tienen la información. Saben dónde están las fosas, saben quiénes las cometieron. Pero si yo voy con la señora Adela, con don Manuel, a hablar con un sujeto, a decirle, mire, le vengo a ofrecer, le vengo a pedir de buena voluntad que me diga dónde está Mónica o cualquier otra persona, van a decir, ¿y qué me ofrece a cambio usted? Y yo como abogado y la familia le vamos a decir las gracias porque el Estado no me permite ofrecerle nada a cambio. Nada, nada. Ni beneficios, ni cambiarlo de prisión, ni mejorar sus condiciones, ni agudizar sus condiciones, nada. Entonces hay una situación muy importante que hemos hablado con don Manuel, con Adela, con Martín. Necesitamos construir beneficios de colaboración eficaz con las personas que tienen datos de dónde están los desaparecidos. La investigación no está funcionando en estos momentos y puedo mencionar 10 casos que yo conozco y que yo estoy acompañando, donde sé que la persona que está en la cárcel tiene la información, pero yo no le puedo ofrecer nada, porque el Estado no me da las herramientas para hacerlo. El sistema acusatorio en México no es como el norteamericano, donde en el norteamericano negociamos e inclusive encontramos información para ver quién declara contra un alto criminal, como cualquiera de los que se han llevado. Aquí no es posible hacerlo, no es posible negociar con ellos. Entonces tenemos casos donde personas están condenadas a 90 años de cárcel y donde vamos y le decimos que necesitamos que nos diga dónde está la persona y nos va a decir, me voy a quedar callado, porque no tengo ningún beneficio, ni ninguna motivación para poder hablar, ninguna. Ese es un tema importantísimo que yo quiero mencionar aquí. Necesitamos sentarnos a construir beneficios para la colaboración eficaz de las personas que están procesadas y que están en las cárceles, que tienen la información de quién comete las desapariciones, de cómo en México hay un pacto de impunidad. Y cierro con esto. ¿Cuántos militares en este país están condenados por desaparición forzada de más de 1.500 casos de la guerra sucia? ¿Cuántos? ¿Alguien conoce un militar, uno solo, que haya pagado, que haya estado en la cárcel por la desaparición de la guerra sucia? No hay. No, hay un pacto de impunidad brutal. ¿Cómo vamos a romper ese pacto de impunidad? Mientras el Estado mexicano no reconozca, como no lo quiere hacer ante Naciones Unidas, que hay un problema gravísimo, que hay un patrón sistemático desde hace 40 años hasta la fecha. Mientras no se quiera sentar a hablar con las organizaciones, mientras la señora presidenta no nos reciba, ni a las familias, ni a los acompañantes en Palacio, sino solo recibe a algunos, no, va a ser muy difícil continuar avanzando en esta situación. Entonces, desde aquí sí, seguimos insistiendo en que las familias tienen que ser recibidas por la presidenta para poder hablar
de estos temas. Los funcionarios que están abajo de ella reciben instrucciones y reciben y hacen bien su trabajo, pero necesita escuchar de viva voz a las mamás como la señora Adela, que le digan que lleva 21 años buscando a sus hijas y que no hay manera de que el Estado haga algo por encontrar a Mónica Alejandrina. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que ya no hay ninguna, entonces con esto concluimos la conferencia del día de hoy, que es en memoria de Mónica Alejandrina. Agradecemos a los medios de comunicación, organizaciones sociales que están presentes, a quienes nos siguieron vía redes sociales y a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Daniela Vite y Joana Campillo, por hacer de este un evento más accesible para todas, todos y todes. Muy buenos, ya casi tardes. Muchas gracias.